tener este conversatorio sobre este tema importantísimo como es el idioma nacional, el idioma español. Antiguamente la consolidación del idioma español no estaba bien definida, puesto que no habían ocurrido acontecimientos grandes como por ejemplo el descubrimiento en el año 1492, luego que sigue la conquista y luego que sigue la colonización, acontecimientos tales como la guerra de España con los moros que estuvieron más de 7 siglos en el sur de España. Naturalmente, la afluencia de vocablos árabes en el idioma castellano antiguamente le fueron dando transformaciones, fueron entrando una cantidad de neologismos al idioma que luego se hicieron propios. El descubrimiento de Cristóbal Colón aquí en nuestra América también arrojó otra gran cantidad de vocablos, de acepciones lingüísticas de las lenguas que se hablaban en este continente. Y esas también fueron adoptadas como un aporte lingüístico y que fueron formando parte al principio también de neologismos en la corriente del idioma castellano. También Cortés y los demás conquistadores también trajeron algunos vocablos indígenas que también se fueron introduciendo a la corriente del lenguaje español. Entonces tenemos en nuestro idioma una estructuración de diferentes vocablos que se fueron introduciendo. Tenemos los vocablos primero de los árabes que estuvieron en el sur de España, luego los vocablos que se recogieron de nuestra América, se fueron introduciendo a la corriente del idioma, y luego las conquistas de los romanos que traen el latín y que también llega y forma parte de muchas de las raíces que forman parte del vocabulario de nuestro idioma. ¿Qué acontecimientos se dan que hacen una consolidación del idioma? En ese siglo XVI, que se da esa guerra de España para expulsar a los moros del sur de España, que estuvieron durante muchísimo tiempo ahí, entonces eso obliga prácticamente a los ciudadanos españoles a consolidar un idioma para poderse entender mejor, y entonces se reúnen en Castilla y traen los diferentes vocablos, porque también dentro de España habían diferentes lenguas, estaba el aragonés, el leonés, el provenzal, el catalán y una serie, y entonces también los recogen y consolidan del árabe, del latín, de la América y del propio lugar de España. Entonces toda esa consolidación se logra a través de los entendidos en la materia, y logran consolidar allá por el siglo XVI un idioma que al principio se llamó castellano, pero que después se universaliza dentro del país español y entonces se denomina idioma español. De tal forma que cuando ya vienen los demás acontecimientos después del descubrimiento, viene la conquista y viene la colonización, entonces hay cambios en la comunicación, y algunos lugares alejados de nuestra América continúan manejando vocablos que se hablaban antes del descubrimiento o en el descubrimiento, que se van convirtiendo en lo que se llaman arcaísmos. De modo que cuando ya vienen con las nuevas propuestas vocabulares, entonces esa corriente de los neologismos, entonces hay una especie de choque que al fin termina venciendo sobre los arcaísmos. Pero todavía existen en algunos lugares bien remotos algunos arcaísmos, ya sea en la parte sintáctica, por ejemplo, que antes los pronombres se usaban proclíticos, ¿verdad? Decían me se cayó, me se olvidó, y era propio de los españoles. Ellos nos trajeron esa construcción sintáctica. Y luego algunas desinencias, por ejemplo, ayer lo vide, entonces le agregaban al verbo vi, le agregaban esa desinencia, entonces ayer lo vide. Entonces todavía hay algunas personas que manejan
estas expresiones que ya se han convertido en arcaísmos, puesto que la lengua va evolucionando, se va adaptando a los descubrimientos, por ejemplo, al desarrollo de la técnica, de la ciencia, y luego que se han ido formando instituciones académicas que han ido depurando esa lengua, unido también a la sección que han hecho de vocablos que son propios de diferentes países americanos. Entonces han entrado ya en la corriente del lenguaje, de tal manera que pues, los hablantes tenemos que ponernos al día, ponernos a la moda, porque cada día tenemos que manejar el idioma con toda la corrección y la perfección, empezando por escribirlo bien para pronunciarlo bien. Nosotros tenemos la ventaja que escribimos de una manera y lo pronunciamos tal como lo tenemos escrito. Sin embargo, algunas veces en la traducción o en el paso de una acepción o de un contenido a otro con otra forma, con otra morfología, se pierde un poquitito de la semántica inicial que tenía. Pero lo importante es ir dentro de una gama de sinónimos, ir encontrando los que más se acercan a la representatividad de lo que queremos decir. Qué interesante lo que nos apunta la licenciada Carías a este respecto. En el día de hoy, el Día del Idioma Español, 23 de abril, licenciada, una pregunta obligada. ¿Tiene una obra exponencial el idioma español y la otra es relacionada con la ley? Porque la ley manda, prohíbe o permite. ¿Por qué usamos el español en Honduras y cuál es la obra exponencial del idioma español? Bueno, todo el mundo creo que desde hace mucho tiempo lo ha hecho como una obligación en los centros educativos y en diferentes lugares de pensamiento elevado, y es esta obra cumbre que es la obra de don Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha. Una obra que por su contenido, por la estructura, por lo que maneja dentro de su exposición novelística, nos da enseñanzas todavía. Es una obra que todavía mantiene vitalidad y mantiene vigencia, porque ha sobrevivido a otras obras que fueron famosas en su tiempo. Pero Don Quijote de la Mancha es una obra que realmente expone no solo la parte histórica de una época, sino que también la parte social, la parte trágica de una época, la vivencia de esa época, y luego utiliza un ropaje, un vocabulario, porque es rico en matices. La expresividad de él es rica en matices. Entonces, podemos nosotros, a pesar de que está escrita en un castellano antiguo, pero vale la traducción a la actualidad, porque es una obra que realmente inspiradora, que cada vez se enaltece más. Y desgraciadamente para el autor, pues cuando él vivía, no tuvo ese momento de recibir los laureles por ella. Los ha recibido ya póstumos, desgraciadamente. Pero no valió la pena que la escribiera, porque todos nosotros estamos gozando de esa obra tan importante como es el Quijote de la Mancha. Antiguamente no se manejaba el término novela, se manejaba el término crónica. Crónica que surge, esa expresión, surge ese contenido cuando los españoles que vinieron a conquistar y a colonizar el país nuestro y los países americanos, ellos narraban todos los episodios que se daban. Y luego, pues, ellos no manejaban el término novela, sino que eran cronistas como Garcilaso de la Vega, el mismo Cristóbal Colón, Hernán Cortés. Y hay un cronista sobresaliente que escribió la famosa obra La Araucana, que la escribió en verso. Era un soldado español bien joven, de 21 años, que escribió La Araucana, donde narra episodios grandes de la lucha entre españoles. Ahí surgen los héroes,
Es una novela de tipo heroico y al mismo tiempo histórica, que la escribió pero como crónica y en forma de verso. Sin embargo, actualmente pues cae en la característica de una novela histórica, aunque haya sido escrita en verso, ¿verdad? Porque casi nadie escribe novelas en verso, salvo José Hernández, que escribió, ¿verdad?, Martín Fierro, que a puro verso, ¿verdad? Una novela muy bonita, pero la mayor parte pues es una narrativa en prosa. Entonces, volviendo a Don Quijote, a pesar de los problemas y de las vicisitudes económicas que pasó este gran hombre, logró escribir eso, y él prácticamente fue, con sus novelas ejemplares, fue uno de los que puso, digamos, en moda, ¿verdad?, el término novela, que él se los atribuyó a esa novela corta que se llama novelas ejemplares, que ese término lo trajo de Italia, ¿verdad?, ese término. Después se fue estandarizando, y entonces fueron ya escribiendo novelas otros grandes escritores. Sigue siendo interesante lo que nos apunta la licenciada Patricia Carías, miembro de la Sociedad Literaria de Honduras. Ahorita ella acaba de mencionar algo excepcional de Martín Fierro, por eso repetía Mercedes Sosa de mi padre Martín Fierro. No nos cambie, que seguiremos hablando del Quijote y del idioma español. Ya regresamos. Estás viendo Literarios. Don Ángel Sevilla Ramírez, presidente Congreso Nacional, 1924. Don Ángel Sevilla Ramírez nació en la ciudad de Danlí el 2 de octubre de 1861. Perteneciente a una influyente familia del oriente del país, participó en la política desde muy temprana edad, manteniendo siempre una actitud ponderada en la zona donde efectuaba su trabajo político. En 1921 representó a nuestro país en su condición de diputado al Congreso de la República de Centroamérica. El 1 de enero de 1924 se instaló en Tegucigalpa el Congreso Nacional, con una directiva mixta de los tres bandos en pugna en las elecciones, y le tocó la presidencia a don Ángel Sevilla. A ese Congreso le correspondía la difícil tarea de elegir al presidente y vicepresidente de la República y a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia para el periodo 1924-1928. El general Tiburcio Carías ganó los comicios, pero no obtuvo la mayoría absoluta, quedándose así el poder legislativo imposibilitado para la declaración de los triunfadores. El Congreso, presidido por don Ángel Sevilla, fue disuelto y asumió todos los poderes del Estado el presidente López Gutiérrez, dando paso hacia la dictadura. Don Ángel Sevilla y los doctores Federico Smith y Rómulo Durón fueron llamados a la Casa de Gobierno para integrar un nuevo gabinete, pero se negaron al ofrecimiento del presidente y más bien le aconsejaron que se retirara, porque el general Carías, con los generales Tosta, Ferrera y Martínez, estaban dispuestos a emprender la lucha armada para defenestrarlo. El general López Gutiérrez, pese a encontrarse enfermo, no atendió la sugerencia de sus amigos y se decidió a entronizarse en el poder de la nación. Así comenzó la revolución en 1924, que culminó en abril, falleciendo en el ejercicio de la presidencia el general López Gutiérrez. Don Ángel Sevilla se retiró a su ciudad natal, dedicándose a las labores agropecuarias en los predios de su heredad, y murió a los 87 años de edad, un 30 de agosto de 1946. Congreso Nacional 1924. Presidente Ángel Sevilla. Primer secretario José Blas Enríquez. Segundo secretario Ramón Alcerro Castro.
Estás viendo Literarios. Continuamos celebrando el Día del Idioma Español a través de TV, Canal 20 del Congreso Nacional, que muy gentilmente el señor presidente de este Poder del Estado, el doctor Mauricio Oliva, le cede a título gratuito a la Sociedad Literaria de Honduras, y no nos cansamos de agradecerle ese gesto que tiene para las letras de Honduras. Pero continúa con nosotros explicándonos esa obra cumbre del Quijote, de los libros, la licenciada Carías. Adelante, licenciada Carías. Gracias. Don Quijote, metido dentro de la obra, enfrentarse a situaciones tan ya establecidas y tan duras. Por eso, si nosotros analizamos eso, nos damos cuenta que en el ambiente, que en la sociedad donde vivimos, también se dan situaciones como estas, en las que uno quiere, como Don Quijote, resolver tantos problemas, levantar en alto una bandera de idealismo y de todo eso, y sin embargo hay un montón de obstáculos que no nos permiten, pero de tal manera que las luchas que se hacen de algo sirven, porque la gente que tal vez ha estado dormida escucha por lo menos algo de lo que se le quiere decir y de lo que se le quiere transmitir. Entonces, ese es uno de los aspectos en que la novela tiene actualidad, porque situaciones que se daban antes se dan y se siguen dando, porque por dureza de corazones de unos, por indiferencia de otros ante las situaciones de la patria. Una de las cosas sobresalientes de él es la estructura que él maneja en la novela. Utiliza bastantes metáforas, es rica, ¿verdad?, en su lenguaje metafórico. Y yo traigo aquí algunos extractos del pensamiento de Cervantes dentro de esta obra. Tiene una gran cantidad de mensajes que son edificantes, pero escogí unos cuantos, escogí solamente unos 6. Dice: el hombre sin honra, peor es que un muerto. Eso lo dice en la parte 1 del capítulo 33. Dice también: cada uno es artífice de su ventura, en la parte 2 del capítulo 46. El que no sabe gobernarse, ¿cómo sabrá gobernar a otros? Capítulo 2, capítulo 33, parte 2. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino
con el de la misericordia. Parte 2, capítulo 42. La mejor salsa del mundo es el hambre, y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Es la parte 2 del capítulo 5, nos dice esto Cervantes. La boca, o sea, lo dice a través del personaje, ¿verdad?, de Don Quijote. La boca sin muelas es como un molino sin piedras, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Esto lo dice en la parte 1 del capítulo 18. Sí. O sea que nos deja unos pensamientos, y estos solamente son una parte de todas las cosas que maneja en su libro a través de ese personaje que él está manejando, y que, como dije al principio, termina como caminando mejor, acercándose al personaje de Sancho Panza y viceversa. La actualidad de Don Quijote se puede manifestar, ¿por qué? Porque las virtudes que maneja en el contenido de su libro, luego maneja los conflictos y las cualidades del alma, hace enfoque de valores esenciales y de valores universales, o sea, valores que no tienen vigencia solo en el lugar de España, sino que tienen vigencia mundialmente, porque es dirigido a la humanidad. Luego también está manifestada la lucha por un ideal, también un sentimiento de fraternidad y solidaridad. Esos dos personajes que caminan juntos, que se ayudan mutuamente, que se correlacionan. Entonces está ahí un sentimiento de fraternidad, de solidaridad, y no solo con su personaje, sino con las personas que les quiere resolver sus problemas. Hay también un impulso de ser libre. Entonces él está manejando el ideal de libertad como un valor necesario en el mundo. Hay un repudio a la hipocresía y a la degradación social, porque las sociedades avanzan técnicamente, pero a veces moralmente se van degradando. Y hay un uso adecuado de una narración, hay diálogo, hay descripción, hay monólogo y hay hasta poesía dentro de esa novela. O sea que no escatimó en estructuras para poder darnos ese hermoso libro. Entonces, los diálogos que él maneja tienen una maestría insuperable. Es una maestría insuperable la que maneja él. A pesar de estar con su estómago, cuando lo escribió Don Quijote, a pesar de estar con su estómago vacío, porque pasó tantas pobrezas y así también murió en la pobreza. Luego, cuando él está manejando su hilo narrativo, no lo interrumpe, sino que lo lleva hasta el final, de tal forma que el que lo lee está entusiasmado siguiendo la lectura. Y luego los monólogos que maneja también, esos monólogos interiores que son como un apóstrofe manejado hacia la conciencia. Un detalle bien importante de quienes hayan tenido la oportunidad de leer el Quijote más de alguna vez, está subyacente la idea de Don Quijote, que él leyó las Sagradas Escrituras, porque definitivamente en lo que acaba de mencionar, esos trozos que usted sacó, le decía Carías, si usted los pone en paralelo a algunos pasajes bíblicos, encajan, como dice una canción, como cóncavo y convexo. Ahora, ¿por qué el idioma? ¿Por qué manejamos el idioma en Honduras? Bueno, lo manejamos porque ya sabemos que es una herencia de España, es una herencia, pero también sintámonos muy orgullosos porque no es un español puro, sino que es un español que se estructuró con lenguas indígenas también, de manera que nosotros estamos vivos ahí y en nuestro idioma, porque ahí también hay raíces nuestras de los indígenas. Sobre el idioma español, que también se le dio un día especial mediante acuerdo en Honduras, tenemos este fragmento que dice que el Día del Idioma Español en Honduras fue instituido el 23 de abril del año 1965. Y sabemos por qué
el Día del Idioma 23 de abril, sabemos que porque es el fallecimiento de Miguel de Cervantes. Yo me pronuncio en que debió haber el día de su nacimiento, no el día de su muerte, porque realmente para mí Don Quijote de la Mancha, esa obra cumbre de don Miguel de Cervantes, o Miguel de Cervantes, su autor, no han muerto. Vive en el espíritu de cada uno de los españoles y de los hispanohablantes. Entonces, la Ley Orgánica de Educación, bajo decreto número 79 del 14 de noviembre de 1966, dice que con el objeto de velar por la conservación, pureza y enriquecimiento de la lengua oficial de la República, se establece el 23 de abril como el Día del Idioma Español. Con tal motivo, la Secretaría de Educación Pública organizará anualmente concursos de lenguaje y literatura escolares y extraescolares, cuyos premios se otorgarán en la fecha indicada. No sé si estará cumpliendo, pero afortunadamente las instituciones educativas hacen concursos y la Sociedad Literaria de Honduras hace concursos. Esta fecha fue elegida como homenaje al insigne don Miguel de Cervantes Saavedra, quien murió en Madrid el 23 de abril de 1616. Y veamos, la UNESCO declara el 23 de abril el Día Mundial del Libro. Del libro. Sí. Y de los derechos de autor. Y de los derechos de autor. Entonces, a mí me gustaría que el licenciado y compañero de la Sociedad Literaria, usted nos pudiera hablar un poco acerca de este aspecto. Definitivamente que claro que sí lo vamos a hacer, pero vámonos a la segunda pausa y ya regresamos. Por favor, no nos cambien. Bueno, ya le doy su entrada. Estás viendo Literarios. Pago puestos. La renta vence este 30 de abril. Empresario, hondureño, lesión fiscal o la doble facturación en tu empresa evita que podamos llevar una vida mejor a millones de hondureños. Pero además, ahora es un delito que se paga con cárcel. En la nueva Honduras que están haciendo, todos debemos cumplir con la ley. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Solo faltas tú. Dirección Ejecutiva de Ingresos, Gobierno de la República. Canal 20, Congreso TV y el Congreso Nacional le invitan todos los martes, miércoles y jueves a presenciar en vivo el desarrollo completo de las sesiones, sus propuestas, debates y proyectos de las diferentes bancadas del Congreso Nacional. Canal 20, Congreso TV invita al pueblo hondureño a acercar cada acontecimiento que se desarrolla en este poder del Estado. ¿Cómo realiza su trabajo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos? Es la recepción e investigación de las quejas, denuncias y la promoción educativa de los derechos humanos. Para desarrollar el trabajo de quejas, el Comisionado Nacional está fundamentado para realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones o cualquier otra de las escalas que éste requiera. Además que tiene acceso a toda aquella documentación que considere necesaria para consultar en el ámbito de la administración pública para esclarecerla. ¿Te puedo ayudar a cruzar la calle? Seguro. ¿Por qué no? Gracias. Es un placer. Estás viendo Literarios.
Selecto teleauditorio, antes de darles una pincelada sobre la propiedad intelectual y derechos de autor, sería yo ingrato, descortés exponencialmente, si la licenciada Carías no se le cede la palabra para que declame una poesía en honor a Cervantes. Adelante. Muchísimas gracias. El autor de este poema es Alonso Abrito y nos cabe el orgullo de saber que es hondureño, un poeta hondureño, y estructura su poesía con un esquema de soneto y dice a Cervantes: de admiración el mundo le reviste y va creciendo tu radiosa fama, porque el libro inmortal que tú escribiste, el tiempo cada día lo reclama. En él la risa y el dolor pusiste, representados en sainete y drama. Tu Quijote está vivo, tu Sancho existe, Dulcinea también, que finge y ama. Tus otros personajes hay de sobra, y tu libro harán de ellos que no muera, hoy que más vida y la escritura de su propiedad, de su hacienda, de su vehículo, de algo que lo acredite que usted es dueño de esa propiedad. A contrario sensu, la propiedad intelectual es no tangible y existe el hurto que se llama plagio. Y me voy a acordar de mi maestro de literatura allá en mi querida y amada Choluteca, don Gustavo Cadarzo Flores, con este soneto. Dice así: un soneto me manda ser violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que soneto, burla, burlando, ya van 3 de adelante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad del otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y aún parece que entré con pie derecho, pues fin, con este verso le estoy dando, ya estoy en el segundo y aún sospecho que estoy los 13 versos acabando, contad si son 14 y está hecho. Esto lo escribió Lope de Vega. Pero ¿cuál es el mensaje que quiero dejar con este soneto? Cuenta la historia que en tiempo de Marco Lucio Vitubrio Polión escribió 10 libros de arquitectura. Y en el 7º libro de arquitectura, los reyes atálicos conformaron un concurso sobre oratoria, sobre verso, sobre poesía, así como se hacían los Juegos Olímpicos. Acuérdense que estamos hablando de Pérgamo, para quienes no lo recuerdan. Entonces se organiza el concurso y nombran los jurados como es costumbre y de obligación.
nombran 6, les hace falta 1. Porque siempre, tanto en juntas directivas como en jurados, deben ser impares. Entonces, ¿a quién ponemos? Dijeron los reyes. Se les ocurrió el nombre de un personaje que algunos tal vez ya lo hayan escuchado. Posiblemente algunos otros no, por eso se los digo en este momento. Este personaje se llamaba Aristófanes. Aristófanes. Se organiza el concurso, declaman todos, aplausos por aquí, aplausos por allá, y a la hora de la hora vienen los reyes a premiar el primero y segundo premio. Pero la premiación tenía que ser por unanimidad. Habían 6 jurados que estaban a favor de aquellos bellos escritos que habían sido aplaudidos. Había habido, el público hasta se había levantado de sus sillas. Y le preguntaron, Aristófanes, ¿cuál es tu voto? Ninguno de los que ustedes han calificado merece ni el primero, ni el segundo, ni el tercer premio. Y preguntan los reyes airados, ¿y por qué? ¿En qué se basa? Me baso en que yo lo que he escuchado son sencillamente trozos de distintas poesías de tantos autores que hay en la biblioteca que yo visito todos los días. Pero eso hay que probarlo, les dijeron los reyes. Lo probamos y las pruebas al canto. Les probó fehacientemente de que lo que él aseveraba era cierto. Y quedaron descalificados y, si mal no recuerdo, creo que hasta fueron castigados. Ahora volvamos a lo que escribió Lope de Vega. Déjeme decirle a la licenciada Carías que le agradezco sobremanera que me haya traído este soneto, que tengo más de 60 años de andarlo buscando, porque lo copié en un cuaderno de literatura cuando mi maestro era el profesor Gustavo Cadalso Flores. Lope de Vega conformó este soneto, pero un verso de distinto escrito, y formó el soneto, obviamente, porque el soneto son 14 renglones. Sí, 14. Entonces, lo que hicieron en esa oportunidad, los que participaron en esa justa literaria que presenciaron los reyes de Pérgamo, eso fue lo que hicieron. Pero, ¿quién sabía? Ninguno de los presentes, porque déjenme decirle, dilecto teleauditorio, hondureños todos, tenemos 2 defectos. Yo me excluyo. Llegar tarde y no leer. Llegar tarde a las reuniones y no leer. Dicen hora hondureña. No hay hora hondureña. No hay hora hondureña. Antojadiza. Hay hora antojadiza, que es otra cosa. Hora inglesa es muy famosa, pero si usted a un inglés lo cita a las 7 de la mañana, llegue 10 para las 7, no vaya a llegar a las 6:30. Y esa es mi mala costumbre, que a veces llego 1 hora antes. Mi esposa me lo critica, con justa y sobrada razón, pero son defectos de ellos, no son virtudes. Entonces, esa fue la historia allá en el año 25, antes de nuestro Señor Jesucristo. Así que los derechos de autor no vienen con el decreto que hizo en la reina Ana en 1710, ni tampoco con nuestra ley que está plasmada en el decreto 49-E. No, mis estimados y dilectos dictores, esto es tan antiquísimo como la misma humanidad.
Y déjeme decirle que este personaje, Aristófanes, era un comediante. Y con perdón de toda la teleaudiencia, ustedes han visto esta mala seña. ¿Quién la inventó? La inventó Aristófanes, Sí. en el siglo 25 antes de Cristo. Así que nada está nuevo. Y cuando yo digo que todo lo que está alumbrado por el sol no es cosa de otro mundo, no es que yo lo inventé, es que es una realidad. No hay descubrimientos, no hay inventos, perdón, hay descubrimientos, que es otra cosa. Entonces, ¿qué sucedió con estos reyes que castigaron a estos personajes? Porque a pesar de que fueron aplaudidos, habían plagiado. Y el plagiar un artículo, una poesía, un verso, es algo punible. Déjenme decirles que con mucha tristeza existió, no sé si viva todavía, un ministro alemán que fue destituido de su cargo de secretario de Estado porque plagió parte de su tesis de doctorado. Incluso fue despojado de ese doctorado. Eso sucedió en Alemania. También están a la orden del día los plagios, digo, a nivel mundial. Ahora bien, ahora vamos a tomarnos unos momentos sobre las patentes que forman parte también de la propiedad intelectual. Recoge la historia que hubo un caballero de nombre Robert Kears, llamado el genio rebelde de los limpiaparabrisas. Esta crónica está en el internet y la escribió Kiko Bosique. Así que yo no estoy plagiándole, no lo estoy tomando porque estoy dándole el crédito a Kiko Bosique y la página está en el internet. Yo le comento a varios compañeros, incluso a mi esposa, mi estilo para escribir es el ensayo. En el ensayo no se escribe todo, siempre se deja algo para la imaginación, pero no como decía Piporro, sino para que sea ciberlector, porque este artículo salió en el periódico digital El Articulista el día de ayer. Estos dos artículos, de los reyes de Pérgamo y el de Limpiaparabrisas. Pero la historia de este caballero norteamericano fue que él fue dueño de la patente y se puso a pelear con los gigantes de la industria automovilística, con la Chrysler y con la Ford. Fue un juicio largo, tedioso, y le ofreció la firma $30 millones por la patente. Pero lo que este caballero, que en el año 2005 murió a la edad de 77 años, no era el dinero lo que perseguía a él. Él quería que públicamente los directivos, los ejecutivos de esa corporación dijeran en el estrado la patente de los parabrisas, que incluso hoy lo utilizan. El creador de la misma es el señor que les mencioné, cuyo nombre es Robert Kears, genio rebelde de los limpiaparabrisas. Una vez que él muere, le hacen una entrevista a su hija y le dijeron:
pero su padre perdió 30 millones de dólares. Es una verdad meridiana, le dice. Pero a mi padre no le interesaban los 30 millones de dólares, sino que le dieran el honor, que le dieran la credibilidad de esa patente ante propios y ante extraños. Esa es la historia de Robert Kearns, el genio rebelde de los limpiaparabrisas. Y como dicen, el dinero no es la vida, es tan pura vanidad. Pero yo le agrego algo, pero calma los nervios. Calma los nervios. Pero este señor, que ya de estas personas no se dan, este caballero fue nada más ni nada menos que agente de la CIA. Kearns había sido agente de la CIA tras de haber obtenido diversos títulos de ingeniería y trabajar como inspector en la construcción de Detroit, o sea, la meca de la industria automovilística. El impacto de corcho de la botella de champán de una noche de boda le preparó un inconveniente para el gran momento, lesionándole un ojo un ojo de él. Y claro, cuando él manejaba lloviendo, le costaba. Y se le ocurrió descubrir cómo podría suplir ese hándicap o esa falta de ese ojo, esa discapacidad para poder manejar, que hoy todos los que manejamos o todos los que van manejando, incluso los aviones tienen parabrisas, que son también beneficiarios de este ex agente de la CIA de nombre Robert Kearns. Ahora bien, al principio dije yo que violar una patente también es un ilícito. La primera oferta que le hicieron a él fue 19 millones, no la aceptó. Le hicieron la segunda de los 30 millones, tampoco la aceptó. Y déjenme decirles que creo que por haber salido así, no creo que haya salido a la carrera de mi casa para cumplir con este compromiso. Pero déjenme decirles que aquí tengo los plagios más famosos de la literatura, de recientes autores. Y por eso reitero, el que tenga oídos, que oiga. Se menciona acá Alfredo Bryce Echenique. Se menciona Camilo José Cela. Se menciona a Carlos Fuentes. Se menciona a José Saramago. Se menciona a Manuel Vázquez Montalbán. Se menciona a Ana Rosa Quintana. A Jorge Bucay. A Lucía Ex Barria. Agustín Fernández Mayo. A Salatiel Alatriste, que dijo alguien ahí un comentario en el internet: este escritor comenzó muy triste porque le cortaron las alas. Y el último, Qué pena, es Carl Gutenberg, que el 23 de febrero del 2011 fue desposeído de su título de doctorado de la universidad tras pruebas de plagio detectadas en su tesis doctoral, y por ese motivo el 1 de marzo de ese mismo año de 2011 dimite de su cargo de ministro de Defensa de Alemania. Selecto teleauditorio, hay un libro que yo leí y estudié que se llama Normas y Técnicas de la Investigación, y les voy a contar una anécdota.
siendo yo estudiante de una asignatura que se llama Historia del Pensamiento Económico. Me daba esa materia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el maestro Juan Gaviedes, chileno de nacimiento, que vino y ahora esta gente se fue posteriormente de que se les dio acogida aquí en Honduras, se fueron para Holanda. No les digo el año porque sería decirles cuántos años tengo ya. Le puse una definición. No te volvió el examen una semana después y yo me acerco al maestro, dicho sea de paso, no lo hice públicamente. Gracias a Dios y gracias a Dios, porque no lo hice así, sino que prácticamente lo hice en privado. Le digo, maestro, ¿esta definición está mala? No, me dice, está correcta. Entonces, maestro, ¿por qué me la pone mano? Porque no es tuya, me dice. ¿No te acordaste español 1 de español 2? Dilecto teleauditorio. Cuando usted quiera apropiarse de algo que le guste, diga, como dijo fulano, y entrecomíllelo. O si no, ponga un pie de página. Yo tengo un gran amigo, abogado cubano, que hizo de Guatemala su segunda patria. Él es toda una eminencia, pero una vez que vio un escrito mío, le dijo a otra persona, me confunde con ese montón de pies de página. Y yo le dije a la persona, mira, hombre, le digo, yo escribo, le digo, con las normas y técnicas de investigación, que uno de los autores me acuerdo que es Paz, el otro nombre no me acuerdo, pero eso lo lleva cualquier estudiante de pregrado en la autónoma en métodos y técnicas de investigación. Yo lo llevé en todos los grados que cursé. Entonces, por eso reitero, y esta es la tercera vez, el plagio es un ilícito. Puede llegar hasta el derecho, hasta ser acusado penalmente. Hay ahora software que detectan si un documento es plagiado o no. Así que yo muy comedidamente excito a todos los que borronamos cuartillas largas, cortas, cortísimas o muy largas, que lo que no es de nosotros, pongamos el autor, pongámoslo entrecomillado, como dijo fulano, como dijo mengano, o si no, pongo un pie de página. La cita, sí. Este día, con esto cerramos el Día del Idioma y Derechos de Autor. Además, el Día del Libro, porque en el año 95 la UNESCO lo declaró Día del Libro, también el 23 de febrero, el 23 de abril del año 1995. Gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de volver a estar con ustedes al Congreso Nacional. Dios bendiga a Honduras. Bendiciones para todos, pueblo hondureño. Hasta la próxima. Estás viendo Literarios.